Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yarañé, comenzamos un programa más en el día de hoy. Estamos el 3 de enero del 2019 y como siempre estamos reflexionando así en forma sistemática el segundo libro del Antiguo Testamento. Estamos con el libro del Éxodo. Es el programa 174. Si ustedes después no han podido ver los otros programas, pueden volver a mirar un poco desde el 7 de mayo del año pasado, 2018. Ahí comienza nuestro primer programa con una introducción a la Biblia en forma general y ahora estamos en el programa 174. Queremos así entonces evangelizar, llevar la palabra de Dios, dar a conocer a todos lo importante, lo que significa verdaderamente encontrarnos con el Señor a través de la Biblia, encontrarnos con el Señor a través de su mensaje. Vamos entonces a esa última parte del capítulo 5, decíamos, del libro del Éxodo, que nos presenta hoy la palabra de Dios. La oración de Moisés, tenemos ahí en el versículo 27. Dice: Moisés se volvió al Señor y le dijo: Señor, ¿por qué maltratas a este pueblo? Para eso me has enviado. Desde que me presenté ante el faraón para hablarle en tu nombre, él no cesa de maltratar a este pueblo y tú no haces nada para librar a tu pueblo. Esta queja entonces, ¿verdad?, de Moisés que nosotros tenemos aquí, que estamos escuchando, expresa esa amarga frustración también, ¿verdad? Porque él va, con tanto deseo, se gaya potala y por a mí, añande yara, o Moisés ave con esta misión. Añe por una ite, vengo a eupecha, pero añe botaba egoína curija, anda a ser egoína curija, porque sabe que es difícil. Y la misión, queridos hermanos, que nosotros tenemos, sabemos también que no es difícil. Y con la entero voy a añadir en Dutama en el primer instante me voy a añadir y por ahí te con la hereja ya poca tu pea. Y más todavía, como estábamos diciendo recién, como el mismo faraón les trata, estos son unos holgazanes, estos son tiempos que no quieren hacer nada. Y así sucesivamente, ¿verdad? Estos son esclavos y además te hace tener miedo. Maigo con algo pitata un apoa lleva, con algo getabe, con algo de los nativos, y ya pecha, recuerda un que está lleva. Pero sin embargo, aquí con esta oración Moisés está diciendo, y bueno, Señor, esta es mi queja, añesúbete de nondepe, a tu panó, y te suplico, Señor, para que veas un poco. ¿Y qué haces tú, Señor? Entonces, Moisés, ¿verdad?, ha hablado en el nombre de Dios, y lo que ha conseguido, lo único es empeorar la situación de su pueblo. Lo único que consigue es que se empeore la situación de su pueblo. Y eso entonces le preocupa, le duele, ¿verdad?, a Moisés. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y bueno, y por eso dice, Moisés se volvió al Señor. Señor, ante ti, entonces me pongo. Hace como una síntesis. Apago y pon ahí la ñande, ya pues allá ella mía veí. Bate coba ñande. Ñande con lleva apoya, ya lleva allá, ya apoya la ñande misión, ya topa, va la ñande la pisacueran. Está gato ahí, pendeja, pues te ves ahí con la que van, por ejemplo, no sé, de las Legión de María, de los otros grupos, hacen también su apostolado, hacen, no sé, las personas de la iniciación de vida cristiana, IBC, que van, hacen su proyecto, van a visitar las casas, van a visitar las familias, pero después uno se da cuenta, ¿verdad?, y dice, y tiene que hacer su evaluación. Señor, todo lo que hice, claro que lo hacemos de corazón, no es luego solamente para tener el resultado el 100%. Yo también como sacerdote he recorrido bastante las casas, las familias, bendecir las casas. Y algunos decían, no, daipotayo. Entonces, vos te sentís un poco frustrado también, ¿verdad? Pero en fin, uno tiene que seguir
con fuerza, con ánimo, presentar tal vez de otra manera, ver cómo entrar, ¿verdad? Cómo entrar, cómo llegar. Porque el Señor nos quiere a todos. Y el Señor lo que quiere es nuestra felicidad. Ya digo, diga tú y la la amargura, lleva. Diga tú y la de poshigo upero. Sino que al contrario, sino que de esa amargura que tal vez esa otra persona está viviendo por A o por B motivo, no le vamos a juzgar a nadie, pero esa persona puede ser que tenga en ese momento algún problema, ¿verdad? Y entonces repercute, ¿verdad?, en toda su vida, en toda su existencia, en su forma de ser. Pero importante entonces, porque con Alaña de Mombareteina, esto es lo que nos va dando, ¿verdad?, fuerza para poder afrontar situaciones. Entonces Moisés se volvió al Señor, le dijo: Señor, ¿por qué, dice, maltratas a este pueblo? Para esto me has enviado. Uno se hace también la pregunta, Marápico, para esto, justamente. Después que me presenté ante el faraón para hablarle en tu nombre, él no ha cesado de maltratar a tu pueblo, de maltratar este pueblo. Y tú no haces nada, dice, para librar a tu pueblo. Y claro, es una queja también, es un dolor intenso que está sufriendo aquí Moisés, porque él se pregunta también, ¿será que todo lo que yo hice valió la pena? Nosotros nos damos cuenta porque desde esa primera frase ya hemos repetido bastante y hemos mirado bastante, pero solamente quisiera por última vez mirar un poco cuando el faraón mismo le responde: ¿y quién es el Señor para que yo le obedezca y deje partir a Israel? ¿Y quién es el Señor? Amaico pea la de yo eres la se apoya con hace esclavo cuera a jota guauja cuera a yareira yo acaba que ellos vayan dejar partir, vayan y le recen a él, porque le responden evidentemente, le dicen, ¿verdad? Pero la pregunta pues ya es bastante suspicaz. Añandego viaña henduay. Nosotros vamos, visitamos, entramos y muchas veces encontramos en algunas casas. Tal vez no sé si te dicen así directamente. En algunos casos a mí sí me dijeron. Incluso una vez yo me iba así en el coche, me iba despacito y de repente me cruzo con uno. Y se gente en un gama, se cuando estaba frenado y se estaba abierto parabrisa, a veces un poco allí. Sí, ya me mandó. Yo me quedé así medio. Yo a mí me caneando y tiras. Casi me vi de los curas, de los esto, de aquello de la iglesia. Yo me quedé ahí, no sé, porque me sorprendió, se sorprende. Tú hiciste, 30 segundos, me quedó 15, ponerle. Después ya no podía escuchar lo que decía. O sea, hablar por hablar, decir cosas pero sin sentido, ¿verdad? Solamente. Pero esto quiere decir que hay cosas muy, ¿verdad?, profundas también, seguramente adentro, no sé, algo que le habrá dañado profundamente. Entonces, ¿qué hacemos en este caso para sanar nuestras heridas, verdad? Porque si yo soy pecador, si por mi culpa vos te sentís mal, no te lances contra Dios. ¿Qué tiene que ver Dios? Si Dios es el que te da también a vos la vida, Dios es el que te está sosteniendo, ¿verdad? Lanzate en todo caso, no sé, contra mí o lo que sea, o ayúdame en todo caso a cambiar, ¿verdad? Pero digo nomás, tiramos veneno, así, pero tiramos sin saber, porque yo ni le conocía a esa persona. Ambotila ese vidrio, hace aparecer, ¿verdad? Pero digo nomás, es lo que algunas veces nos sucede a nosotros, ¿verdad? Este es lo primero que dice, se lanza ya directamente. Pero ¿quién es ese Dios a quien yo tengo que obedecer? Y bueno, vamos a seguir meditando, estamos en Ñandeyarañé. Volvemos enseguida. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Con tus compras en el mes de diciembre estarás participando del sorteo de fabulosos premios el día 5 de enero del 2019. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Dios te bendiga, te saluda Rafael Díaz, predicador católico y misionero. Hoy seguimos con esta serie de No mientas protestante, tomado del Catecismo de la Iglesia Católica. Dicen los protestantes que cuando un niño muere sin ser bautizado, dicen ellos que la Iglesia Católica enseña que se van al infierno. No mientas protestante. Eso no enseña la Iglesia Católica. Eso es lo que enseña el lobo disfrazado de pastor en tu secta para engañarte. Lo que la Iglesia enseña está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y veamos ese Catecismo de la Iglesia Católica para ver qué enseña la Iglesia sobre este tema. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1261. Dice la Iglesia Católica: en cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños, que le hizo decir: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, Marcos 10:14, nos permiten confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Por esto es más apremiante aún la llamada de la Iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo por el don del santo bautismo. Lo enseña la Santa Iglesia Católica. La Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, recordando esas palabras de Jesucristo en Marcos 10:14, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis. Pero la Iglesia Católica no manda a los niños no bautizados al infierno. No mientas, protestante. Ya deja de mentir. Y tomo la oportunidad también para mencionar esto, porque mucho protestante lo dice. Es que los niños nacen sin pecado. No mientas, protestante. El que no distingue confunde. Los niños no nacen con pecado personal, pero sí nacen con el pecado original. El mismo San Pablo opone la universalidad del pecado con la universalidad de la salvación de Cristo Jesús. Veamos qué dice el apóstol San Pablo en Romanos 5:12. Por lo tanto, por un solo hombre entró el pecado en el mundo,
y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Dice el apóstol San Pablo, todos. Por un solo hombre, todos pecaron. Por un solo hombre entró la muerte, y la muerte pasó a todos. Si todos sufrimos esta derrota, todos merecemos el baño que nos lava de todo pecado, que es el bautismo. Por eso es que el bautismo también es conocido como el sacramento de la puerta. Nos hace hijos de Dios. Jesucristo dice en Juan 3:5, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Y qué es nacer del agua y del Espíritu? Ser bautizado y que de lo alto desciende el Espíritu Santo. No podemos impedirles la salvación a los niños. El rey David en el Salmo 51:7 lo dice perfectamente bien. Desde el vientre de mi madre ya era yo un pecador. El único que no tiene absolutamente ningún pecado es Cristo Jesús. El único inocente es Cristo Jesús. El rey David lo reconoce. Desde el vientre de mi madre ya era pecador. Los niños no tienen pecado personal, pero sí tienen el pecado original. Y ese pecado solo lo puede limpiar, solo nos puede purificar el bautismo. Por eso es muy importante no negarles la salvación a los niños. Y mucho protestante dice, pero es que ellos no tienen conciencia. Bueno, cuando tengas hijos, no les pongas un nombre. Espera que sean grandes, que tengan conciencia, para que ellos escojan el nombre que ellos quieren. Ahí sí no dicen nada, ningún protestante. Entonces ya sabes, católico, católica, cuando te vengan a decir, la Iglesia Católica dice que los niños se van al infierno simplemente por no estar bautizados. Ya sabes la respuesta, no mientas, protestante. Eso no enseña la Iglesia Católica. La Iglesia Católica enseña que hay que confiarlos a la misericordia de Dios, a la misericordia divina, recordando las palabras de Jesús, Marcos 10:14, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1261. No te dejes engañar. Comparte este video, invítanos a tu comunidad, búscanos en todas las redes sociales y no olvides que un católico instruido jamás será confundido. Dios te bendiga. Y en de Yarañé estamos entonces en este momento reflexionando y hemos concluido el capítulo 5. Queremos continuar ahora en forma sistemática porque estamos haciendo el capítulo 6 del libro del Éxodo. ¿Y de qué nos va a hablar justamente en este capítulo 6? Que tiene que ver todavía con esa oración de Moisés, ¿verdad? El capítulo 6 comienza diciendo el Señor que le responde a Moisés ante esa angustia y ante esa dificultad que le decía, y tú no haces nada para librar a tu pueblo, Señor, pea. Y el Señor le responde, ahora verás lo que haré al faraón, le dice. Tendrá que dejarlos partir por la fuerza e incluso se verá obligado a expulsarlos de su país. Es decir, que aquí también hay una respuesta, ¿verdad?, de parte de Dios. Hay una respuesta. Entonces, esto también te quiere mostrar un poco, tal vez, que hay como siempre decimos nosotros, hay un progreso en todo esto. Hay un proceso también, ¿verdad?, en forma progresiva, porque este progreso a donde vamos a llegar es llegar al objetivo, ¿verdad? El objetivo es que Israel, el pueblo, pueda sentirse liberado, pueda viajar, pueda ir por el desierto, ir a encontrarse con Dios, ¿verdad?, con su Dios, para bendecir, alabarlo, en fin, como pueblo, como nación. Solamente que encuentra resistencia. Pero las resistencias son así siempre, queridos hermanos. Allá yujutante hoy. Es resistencia, es resistencia, es resistencia. Pero como dice en el Evangelio, viste, como una relectura de todo esto. Solamente el que golpea, 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 dice, a ese se le abrirá. Pidan, pidan, pidan y se les dará. Y bueno, esto es lo que muchas veces tal vez a nosotros nos cuesta un poco más. Yo conozco personas que son bastante pedigüeñas, decimos nosotros, ¿verdad? O sea, personas que golpean, personas que insisten hasta conseguir. Tal vez nosotros tendríamos que tener más ese espíritu también, ¿verdad?, de pedir, de golpear, de insistir. Y ciertamente que el Señor
creo que nos va a ayudar muchísimo, también nos dará esa fuerza que necesitamos, ¿verdad? Para que podamos conseguir. Por eso el Señor aquí le responde directamente, no te desanimes, caray Moisés, ni desanimate. Ya que Moisés aquí ya tiene 80 años, no se olviden, está volviendo del desierto, allá de Madián, el que vivía en una vida placentera, tranquila, con su esposa, con sus hijos, ahora de repente que tiene que venir a afrontar problemas y para liberar a su pueblo. Entonces él se presenta ahí con su hermano Aarón, todo lo que le dice el faraón, ¿verdad? Y entonces aquí, al final Dios le responde, ahora verás lo que haré al faraón, le dice. Tendrá que dejarlos partir por la fuerza e incluso se verá obligado a expulsarlos de su país. Y seguimos con este capítulo 6 del versículo 2 al versículo 13. ¿Qué nos dice este capítulo 6 ahora del libro del Éxodo? Dios habló a Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios Todopoderoso, pero no me di a conocer a ellos con mi nombre, el Señor. También establecí mi alianza con ellos para darles la tierra de Canaán, esa tierra donde ellos residieron como extranjeros. Bueno, es una presentación. Aquí vamos a encontrar otro llamado, es un nuevo llamado que hace Dios a Moisés. Bueno, esto nos muestra sinceramente un llamado. Entonces, viste que tenemos que entender cómo se está editando la Biblia. Recuerdan que nosotros decíamos en esos primeros cursos de Ñandeyarañe cómo se va escribiendo la Biblia. La Biblia, entonces, existen durante mucho tiempo, ¿verdad? Se van escribiendo, pero no así como un libro, sino que la Biblia se escribe sobre narraciones. Primero luego son narraciones orales. Es decir, el cajal, la iglesia, la comunidad que habla, que expresa su fe. Y entonces ellos saben, expresan en forma oral. Así como nosotros también, nosotros tenemos muchas cosas que conocemos, ¿verdad?, en forma oral y vamos transmitiendo en forma oral y no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Pero después de a poquito se va sistematizando y entonces se va escribiendo poco a poco para que no quede en el olvido. Porque tenemos que ubicar también que estas religiones hay más del doble, si no digo el triple de tiempo, que las cosas se van haciendo y diciendo en forma oral, vienen de lejísimo todas estas cosas. Y después se van poniendo por escrito. Aquí también ellos comienzan a poner por escrito todo lo que ellos conocen oralmente. Ahora cuando estamos frente al narrador final ya, ese redactor que al final tiene que escribir y ordenar lo que nosotros tenemos ahora aquí en la Biblia, ciertamente que él tiene que ir tomando todos estos elementos ya escritos y los tiene que ir organizando. Esto es ir organizando. Por eso yo suelo decir que la Biblia, más que se escribió la Biblia, se ordenó la Biblia. Porque la Biblia, existen muchos textos materiales de la Biblia en forma independiente. Y esos textos independientes, ¿verdad?, son los que vienen, se traen y se van ubicando uno detrás de otro. Y esto es lo que tenemos que tener bien claro, ¿verdad? Porque en la medida en que nosotros esto tenemos bien claro, también comprendemos mucho mejor, ¿verdad?, de todo lo que significa esto, ¿verdad?, de todo lo que es la organización de nuestro material, ¿verdad?, de lo que hoy nosotros tenemos aquí. Y entonces existían varios materiales, por ejemplo, sobre la vocación de Moisés, o el llamado que hace Dios a Moisés. Aquí nosotros volvemos a tener, recuerden que allá en el capítulo 3 del Éxodo nosotros ya vemos el llamado de Dios a Moisés. Moisés, que apacentaba las ovejas de su suegro Jetro, entonces llevó el rebaño más allá del desierto y llegó al monte Horeb, ¿verdad? Ahí te estaba explicando un poco de esto. Ahora nos encontramos en el capítulo 6, después de 3 capítulos, y nos encontramos en el versículo 2, dice, Dios habló a Moisés y le dijo, o sea, es un nuevo llamado, se presenta de nuevo. Y bueno, yo soy, dice, se presenta y le dice, mira, yo soy. Ya, vea, yo ya te conozco, Señor, estamos con Ñañemón que está con él. Tengo ese Mbogumaguri a Egipto, ese Egipto de Maína. Estoy trabajando ya, estoy cumpliendo incluso ya una misión que vos me enviaste. Y ahora ha venido el rey te presentar. Y bueno, se me presenta. Yo soy, dice el Señor. Por eso, mira qué interesante. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Le cuenta toda la historia de nuevo, como el Dios Todopoderoso. Pero aquí le da un secreto más. Yo a ellos, dice, no me di a conocer a ellos con mi nombre, el Señor, es decir, Yahvé.
Y también establecí mi alianza con ellos para darles la tierra de Canaán. Génesis 12, le está recordando. Esa tierra donde ellos residieron como extranjeros. Y cuando escuché los gemidos de los israelitas esclavizados por los egipcios, me acordé de mi alianza. Por eso, anuncia esto a los israelitas. Con areñeta a los israelitas. Ahora yo te envío a ellos. Vos le vas a decir algunas cositas muy importantes. Yo soy el Señor. Yo los libré de los trabajos forzados que les imponen los egipcios. Los salvaré de la esclavitud a que ellos los someten. Bueno, vamos a volver enseguida con más ñande yarañe. ...2018... el Papa Francisco, una bandera discutida. El Papa venido del fin del mundo, el pastor en salida que no teme caminar, edificar, confesar. Es este espíritu con el que Francisco visitó Chile e Irlanda, flagelados por los abusos, y Ginebra y los países bálticos, todos ellos bajo el signo de la cercanía y el encuentro. Mi paz les doy. Son las palabras que Jesús dirige a sus discípulos y que repetimos en cada misa, el don de la paz que solo el resucitado puede dar a quien confía en él. Con estas palabras, durante la audiencia general del 24 de enero, el Papa destacó que su llegada a Chile había estado precedida por algunas manifestaciones de protesta por diversos motivos. Y añadía, la potencia de la fidelidad y del amor misericordioso del Padre que se nos ofrece en Jesús, nos impulse a creer en el Evangelio y a iniciar un camino de conversión. Por su parte, los obispos de Chile, al concluir su 115 asamblea plenaria, ante la cuestión de los abusos sexuales por parte de miembros del clero, renovaban su esperanza para ayudar a sanar y reparar las heridas que aún permanecen abiertas. Durante el acto penitencial que el Papa presidió en la misa de clausura del Encuentro Mundial de las Familias en Dublín, Francisco pidió perdón por los abusos de poder y de conciencia, por todos los abusos cometidos en diversos tipos de instituciones dirigidas por religiosos y religiosas y otros miembros de la Iglesia. Sin olvidar, dijo, las veces que como Iglesia no hemos brindado a los supervivientes de cualquier tipo de abuso compasión, búsqueda de justicia y verdad con acciones concretas. En audiencia general del 29 de agosto, en que, como suele hacer tras un viaje apostólico internacional, dedicó su catequesis a trazar un balance del viaje realizado. Aquí el obispo de Roma recordaba que pidió la intercesión de la Virgen para que conceda la gracia de la sanación a las víctimas y nos dé la fuerza para perseguir con firmeza la verdad y la justicia, pidiendo así renovar la Iglesia en Irlanda y en todo el mundo. En el vuelo de regreso a Roma desde Ginebra, tras su peregrinación ecuménica, el Papa Bergoglio expresó: la palabra que para mí quizá me resume la totalidad del viaje es que ha sido un viaje de encuentro, la experiencia del encuentro. No mera cortesía, nada puramente formal, sino encuentro humano. Y esto, entre protestantes y católicos, es decirlo todo. En septiembre, el pontífice realizó un viaje apostólico a Lituania, Letonia y Estonia. A las poblaciones les decía en su videomensaje: aunque vengo como pastor de la Iglesia Católica, me gustaría abrazar a todos y ofrecerles un mensaje de paz, buena voluntad y esperanza para el futuro. También recordaba que su visita coincidía con el centenario de la independencia de estas naciones, con lo que honraría naturalmente a todos aquellos cuyos sacrificios en el pasado han hecho posibles las libertades del presente, y destacaba el sentido de solidaridad y servicio al bien común, que más que nunca hoy es necesario. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas.
San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Y seguimos con Ñande Yarañe. Estamos leyendo el capítulo 6 y estamos volviendo entonces a repasar un poquitito, ¿verdad?, lo que nos dice en este capítulo. Este capítulo vuelve a un llamado de Moisés. Vuelve a repetir un poco algunos elementos muy importantes, ¿verdad?, dentro de la historia de la salvación, de todas las promesas, de que se apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob, lo que ellos sufrieron, etcétera, que fueron extranjeros, que fueron a Canaán, etcétera, ¿verdad? Entonces, en este relato, Dios se presenta a Moisés en Egipto, ¿verdad? Se presenta a él. Hay temas comunes, ¿verdad? Temas comunes que ya hemos visto con el capítulo 3, habíamos dicho, como el anuncio de la liberación de la esclavitud y la promesa de la tierra que Dios ya le había dado. Pero también hay diferencias notables. Aquí entonces vamos a ver algunas diferencias notables. En particular, por ejemplo, ¿qué diferencia encontramos? Se establece una distinción entre la revelación de Dios a los padres. Ahí está. Yo dice, no me revelé con mi nombre, Yahvé. Yo no me revelé con ese nombre. Que no conocieron ellos el nombre Yahvé. De esta otra, ¿verdad?, donde Él revela su nombre. Porque aquí recién en el capítulo 3, pues, del Éxodo, justamente Dios se revela con ese nombre. Yo soy el Señor. Literalmente, yo soy Yahvé, ¿verdad? Eso es lo que dice. Entonces es interesante, ¿verdad? O sea, esta es la diferencia. Pero después lo vuelve a repetir todo y nos vuelve a hacer como una síntesis. Pero ahora le va a hablar al pueblo de Israel. O sea, le va a hablar a su pueblo. O sea, es como una presentación que Moisés mismo se está haciendo al pueblo, ¿verdad? Entonces por eso, yo los libraré de los trabajos forzados, le manda a decir, ¿verdad?, a los israelitas, que les imponen los egipcios, los salvaré de la esclavitud, a que ellos los someten, y los rescataré con el poder de mi brazo, infligiendo severos y justos castigos. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así tendrán que reconocer que soy yo, el Señor, el que los libró de los trabajos forzados de Egipto. Después los introduciré en la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la daré en posesión. Yo soy el Señor. Moisés refirió estas palabras a los israelitas, pero ellos no quisieron escucharlo porque estaban desalentados a causa de la dura servidumbre. El Señor entonces dijo a Moisés,
preséntate al faraón, al rey de Egipto, y dile que deje partir de su país a los israelitas. Moisés se excusó ante el Señor diciendo, si los israelitas no quisieron escucharme, ¿cómo me va a escuchar el faraón? A mí que no tengo facilidad de palabra. Pero el Señor habló a Moisés y a Aarón, les dio órdenes para los israelitas y para el faraón, rey de Egipto, a fin de hacer salir de Egipto a los israelitas. ¿Se dan cuenta? En la última parte prácticamente repite lo que nosotros ya hemos visto también en el capítulo 4, ¿verdad? Que no sabía hablar, Aarón tiene que venir a presentarse, capítulo 4 del 10 en adelante, habíamos visto, Moisés dijo al Señor, perdóname Señor, pero yo nunca he sido una persona elocuente, ni antes ni a partir del momento en que tú me hablaste, soy torpe para hablar. Aquí la misma cosa, cuando le dice preséntase, le dice Moisés expresó, si los israelitas no quisieron escucharme, ¿cómo van a escuchar? Dice. Y además dice, no tengo facilidad de palabra. ¿Para qué me quiere enviar a mí? Envíale a otro famoso. Bueno, pero aquí en esta vocación es interesante, ¿verdad? Como ya hemos dicho, son repeticiones. Lo podemos mirar sobre todo en el sentido que hay como un segundo llamado, como una segunda insistencia. Y esto yo pienso que es importante también aplicarlo a nuestra propia vida, ¿verdad? Porque Dios tiene que insistir con nosotros para que nosotros también podamos responder a su llamado. No es que nosotros decíamos en otra oportunidad, enseguida etc. Conozco también personas muy buenas y personas que responden así, ¿verdad? Pero también conozco personas muy atentas. Entonces prefiero quedarme en mi camita, prefiero quedarme, no sé, a dormir, prefiero quedarme a mirar el televisor hasta la hora de la misa y así, etc. Pero en fin, el Señor vuelve a insistir, bueno, y te da una misión, porque aquí le está dando ciertamente a Moisés. Hay resistencia, porque la resistencia de Moisés también es una resistencia nuestra, ¿verdad? Tantas veces nosotros nos resistimos al Señor ante aquellas propuestas suyas. Lo lindo es que Él vuelve a presentarse y hacernos una historia. Es como cuando nosotros, ¿verdad? Entre hermanos, entre amigos nos encontramos. Entonces yo te presento, entre comillas lo digo, te presento la historia, te repito de nuevo esa misma historia, voy hablando contigo sobre esa misma historia y desde ahí entonces nosotros, ¿verdad? Podemos con esa repetición entusiasmarnos. Y antes que upea la ñico te ven. Y antes que ñaña entusiasmara, oñón dive pa antes que ñaña entusiasmata. Upeanda ya poya ya hasita oína ñande la ya po lleva. Hasita oí la ñaña moi en misión. El Señor va a volver a insistir, ¿verdad? Y va a volver a pedir aquí sobre la cuestión de la misión. Y le hace entender. Eso es lo que vos tenés que decir al pueblo, ¿verdad? Porque le cuenta todo, porque él pues tiene miedo. Por eso le dice, anuncia esto a los israelitas, yo soy el Señor. En primer elemento, tengo la ñandeña anunciana, o pean con la ñandeña es el querigma. Daigo se ayuda se hay potawinte. Porque se dieron cuenta que hace rato, ya cuando los capataces mismos venían y sobre los que se encargaban, ¿verdad?, de los israelitas, los inspectores israelitas, se vieron en un grave aprieto. Al encontrarse con Moisés y Aarón, que los esperaban a la salida, les dijeron, ¿verdad?, que el Señor fije su mirada en ustedes y les juzgue. Y Moisés, Aarón, a Moisés, en la embaba y apojaina. En la embaba y apojaina, porque orego anga, roñandujina, porque bebe yu, pemonguejina, la cabishu irait. Que el Señor fije su mirada en ustedes y los juzgue, porque nos han hecho odiosos al faraón y a sus servidores, y han puesto en sus manos una espada para que nos maten. Acierto ahí con la gente ahí, ¿verdad? Esto le está sucediendo, pero ellos tienen que, tú les dirás, anuncia esto, yo soy el Señor. Lo primero que vos tenés que anunciar es el Señor. Y entonces después le dice, ¿qué es lo que el Señor quiere hacer con ustedes? Los libraré de los trabajos forzados, los salvaré de la esclavitud, los rescataré con el poder de mi brazo, infligiré severos y justos castigos sobre esta gente,
haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Esta frasecita también es muy interesante. Nosotros no es que hablamos mucho sobre las tradiciones, algo hablamos, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ver también lo que significa esto. Volvemos enseguida con Ñande Yarañe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. A partir del próximo 22 de enero, al menos 300.000 jóvenes de todo el mundo participarán en la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá y, por supuesto, no faltará la música. La organización ha convocado a más de 200 artistas de 46 países, entre ellos estos 8 cantantes y bandas latinas. Para Nico Fernández será su tercera JMJ, la primera fue en Río de Janeiro y la segunda en Cracovia. Además, es uno de los intérpretes del himno oficial de esta edición. El lema de esta jornada es «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». La cantante argentina Cenas pone melodía a esta frase con varias canciones. Ella actuará el jueves 24 en la cinta costera después de la ceremonia de bienvenida al Papa. La banda colombiana Ixtis compartirá por primera vez su ritmo tropical con jóvenes de todo el mundo. Desean que sea un momento para que todos conozcan mejor a Dios a través de la música. El venezolano Miguel Hidrogo quiere tocar el corazón de los participantes con su música. Les va a hablar de amor, pero de amor de Dios. Dice que en Panamá presentará su segundo disco. La dominicana Kairi Márquez está convencida del valor de expresar la fe por medio de la música y no vivirla solo en casa o en las parroquias. Además de cantar sus oraciones con tonos country, compartirá sus aventuras en la JMJ en un canal de YouTube. La energía y alegría de la banda mexicana Kairos les han permitido participar ya en 2 JMJ, pero Panamá ha reservado el lanzamiento de su primer álbum completo. El cantante peruano Luis Enrique Ascoy ha compartido escenario con músicos de todo el mundo, pero en esta JMJ por primera vez actuará al lado de sus hijos Luis Enrique Jr. y María Belén, y lo hace para transmitir un mensaje sobre la belleza de la vida en familia. El rock no podía faltar en este evento y estará presente con la banda Tesalónica. Para uno de sus integrantes no será su primera JMJ porque ya participó en la de Toronto de 2002, pero como banda es la primera vez que actúan los 4 juntos. Tienen muchas sorpresas y el desafío de hablar de Dios con su particular estilo.
Como la JMJ es un encuentro internacional, participarán artistas de todos los continentes. La lista definitiva se dará a conocer en unos días. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyara. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, Barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria. Reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. El Señor manifestó su victoria. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, prorrumpan en cantos jubilosos. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria. 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Seguimos con Ñande Yarañe. Estamos hablando desde el capítulo 6, ¿verdad?, de todo lo que está sucediendo, este nuevo llamado. Hay algunas repeticiones, decíamos, de los elementos principales de lo que Dios vuelve a poner a conocimiento de Moisés. La novedad, decíamos, que era justamente cuando dice en el versículo 6, capítulo 6, versículo 3, dice: yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios Todopoderoso, pero no me di a conocer a ellos con mi nombre, el Señor. Pero la novedad es nada, entero más mi otro, o repetí, lleva. Entonces, esta circunstancia en que Moisés también reacciona, dice que no sabe hablar, que no es elocuente, cómo le van a escuchar, que no tengo facilidad de palabra, y así sucesivamente. Pero después le llama también a Aarón de otra manera. Aquí aparece Aarón, pero el Señor le habló a Moisés y a Aarón, así nomás ya dice, le habló a Moisés y a Aarón. Les dio órdenes para que los israelitas y para el faraón, rey de Egipto, a fin de hacer salir de Egipto a los israelitas. Y bueno, ahora miremos un poco la genealogía, porque Ñande, ustedes saben y hemos hablado ya de lo que significa la genealogía. Los Toledot tenían algunas explicaciones muy importantes de esto de los Toledot, ¿verdad?, de las genealogías. Justamente nos están hablando y nos están diciendo lo importante que es el hecho de que yo pertenezco verdaderamente a esa tribu. Yo provengo verdaderamente de esa tribu. Y ahora entonces vamos a ver un poco esta genealogía de Moisés y Aarón. Esto va más en virtud de ¿quién? En virtud de Aarón, porque Aarón es el que lleva después el sacerdocio. Entonces el que está escribiendo aquí, el que está al frente de la comunidad, ¿quiénes son en ese momento? En el momento que se escribe la Biblia y en el momento que están llevando adelante la comunidad, ¿verdad? Dentro de esa tradición que les decía hace rato, que es la sacerdotal, la deuteronomista, son estas tradiciones muy fuertes. ¿Y qué es lo que ellos están haciendo? Y ellos están, al escribir la Biblia, al organizar la Biblia, ellos están insistiendo en ciertos elementos que ponen dentro de la Escritura, dentro de la palabra de Dios, para que se pueda entender cuál tiene que ser el camino, cómo tenemos que entender a Dios, cómo tenemos que... Esta es una sistematización de la religión de Israel. Entonces, al sistematizar, nosotros lo que estamos haciendo es poner un poco en orden para que podamos comprender mejor, comprender verdaderamente cuál es el mensaje de Dios. Entonces, es el esfuerzo, es la lucha también, ¿verdad?, de esta lectura donde nosotros ponemos todo de nosotros, ¿eh? No es que esto viene desde el aire o viene ahí una lucecita que te ilumina y vos decís lo que Dios está diciendo. No es nada de eso. Aquí entonces detrás de esto hay una gran historia, hay una gran reflexión sobre la experiencia que tiene el hombre con respecto a Dios. Es decir, cómo nosotros como pueblo sentimos que Dios actúa en nuestra vida y en nuestro corazón. Cómo estamos sistematizando, ¿verdad?, esa experiencia tan hermosa de un Dios que existe y de un Dios que nos ayuda, de un Dios que trabaja, ¿verdad?, con nosotros y nos hace vivir profundamente nuestra propia religión. Veamos un poco esta genealogía. Dice, los jefes de las familias de Israel fueron los siguientes. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, fueron Enoc, Palú, Hezrón, Carmí. Vaya esa Moiguri, ya leemos Moiguri, ¿viste? Se vuelve a repetir. ¿Pero por qué se vuelve a repetir? Y porque los Toledos son importantes para darle, ¿qué cosa? Y todo lo que estamos haciendo es auténtico. Esto es autentificar, justificar. Esto es justamente poner como argumento a través de los Toledot que todos estos nombres o todo lo que nosotros encontramos aquí tienen autoridad justamente porque es el pueblo elegido.
Estos son los clanes de Rubén. Los hijos de Simeón fueron Yemuel, Yamin, Ohad, Joaquín, Sohar y Saúl, hijo de la cananea. Estos son los clanes de Simeón. Los nombres de los hijos de Leví con sus descendientes fueron estos: Gersón, Kehat, Merari. Leví vivió 137 años. Los hijos de Gersón fueron Libni y Simei con sus clanes. Los hijos de Kehat fueron Amram, Izar, Hebrón y Uriel. Kehat vivió 133 años. Los hijos de Merari fueron Mahli y Musi. Estos son los clanes de Leví con sus descendientes también, ¿verdad? Amram se casó con Joquebed, su tía, y de ella nacieron Aarón y Moisés. Amram vivió 137 años. Entonces aquí está muy bien para que sepamos, ¿verdad? Amram se casó con Joquebed, su tía, y de ella le nacieron Aarón y Moisés. Amram vivió 137 años. Los hijos de Izar fueron Maba y Neba, Coré, Nefeg y Sicri, y los hijos de Uziel fueron Misael, Elzafán y Sitri. Aarón se casó con Eliseba, hija de Aminadab y hermana de Naisón. De ella le nacieron Nadab, Abihu, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré fueron Asir, Elcaná y Abisaf. Estos son los clanes de los coreitas. Eleazar, hijo de Aarón, se casó con una de las hijas de Putiel, que fueron madre de Pinjas. Estos son los jefes de familia levíticas con sus respectivos clanes. Moisés y Aarón son los mismos que recibieron del Señor la orden de sacar de Egipto a los israelitas, distribuidos en grupos. Ellos fueron los que hablaron al faraón, rey de Egipto, para hacer salir a los israelitas. Son los mismos Moisés y Aarón. Y después te pone esta última partecita, ¿verdad? Entonces, desde el 6:28 te va a poner sobre la cuestión, ¿verdad? De la misión de Moisés de nuevo y de Aarón, esta misión, que nosotros ya hemos visto, ¿verdad? Pero sin embargo que es muy importante. Después de que te justifica y te dice bien, ¿verdad? Y termina justamente con Moisés y Aarón, son los mismos que recibieron del Señor la orden de sacar de Egipto a los israelitas. ¿Cuál es entonces esta orden? El día en que el Señor habló a Moisés en Egipto, recién le habló en Egipto, le dijo: yo soy el Señor, repite al faraón, el rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Pero Moisés le dijo al Señor: yo tengo dificultad para hablar, ¿cómo me va a escuchar el faraón? Es la tercera vez que estamos escuchando que Moisés tiene dificultad para hablar. Tartamudo, lo que sea. Bueno, nosotros decíamos, ¿por qué se insiste mucho en este aspecto que tiene dificultad para hablar? Porque ñandeco upeyajina. Da egonda ñañe guaya ni digatuya ñañe. Sino que dificultad para hablar quiere decir que muchas veces ñande ñañe uy con ana. Ñañe momomberu peñande yaragüey. Entonces ñande yaro insistí una vez, dos veces, cuatro, tercera vez, imagina. A Moisés ve más eina. Va y copia será. Eñe eta y cota con eñe mo. Ella pota picota y con derecha pomo ay allá. Y entonces el Señor dijo a Moisés: yo hago de ti un Dios para el faraón, y Aarón tu hermano será tu profeta. Y bueno, vamos a seguir entonces reflexionando sobre esta palabra de Dios, y por ahora culminamos hoy aquí nuestro ñande yarañe, y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, ñande yarañe. Estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por